haber células viables en la fibrosis, porque a partir de esas células se desarrollan las neoplasias malignas. Pero una fibrosis solita no puede originar algo maligno, porque es tejido conectivo, es tejido de cicatrización, es tejido no muerto, pero es tejido conectivo, es colágena. Y la colágena, pues, no es una célula viva, no es una célula epitelial, es tejido conjuntivo. Bueno, el tejido son células, pero tiene que haber fibroblastos, tiene que haber otros elementos que acompañen a la colágena, para que de ahí esas células, con si tienen la mutación o si están expuestos a otros factores, a partir de ellas se desarrolla un carcinoma. Pero por sí sola la fibrosis no puede originar algo maligno, porque es una cicatrización, es colágena, es tejido que ya no funciona, es tejido de soporte, de sostén. Sí, ¿otra duda? Miren, les quiero enseñar nada más un diagrama de lo que les dije ahorita de la clasificación de los tumores de mama. Es algo, bueno, que no tienen que aprenderse de ahorita, pero sí es importante que lo conozcan. Porque realmente, en serio les digo que los carcinomas de mama, aparte de que son los más comunes en la mujer, este, ya los estamos viendo en mujeres muy jóvenes, 29, 30 años, y de hecho, cuando los vemos en estas mujeres, son más agresivos. Como nosotros podemos ver la agresividad porque son poco diferenciados. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta. Espérenme, es que aquí tengo la tablita de los de la clasificación. Mm, la no, a ver, voy a bajar esta. Okey, déjenme les comparto toda la pantalla. Okey. Okey. Entonces, esto es lo que les platicaba, que hay 4 tipos: luminal A, luminal B, HER2 y basales o triples negativos. Cuando tienen, sus receptores de estrógeno y progesterona positivos en la mama, nosotros tenemos receptores de estrógeno y progesterona positivos de forma normal. Entonces, si el tumor de mama tiene esos receptores positivos, lo hace muy parecido al tejido mamario normal y lo hace de bajo grado. Y tiene HER2 positivo. HER2, esta es una, pues, oncoproteína que está mutada en el carcinoma de mama. Luminal B quiere decir que tenemos receptores de estrógeno y progesterona positivos y también HER2. Tenemos esta proteína positiva. Entonces son tumores también de bajo grado. Ahora, los tumores que se clasifican como HER2 tienen receptores de estrógeno y progesterona negativo,
¿Qué quiere decir esto? Que no tienen, ya que van perdiendo estas características que las asocia al tejido mamario normal y tienen HER2 positivo. Y los basales o triples negativos son tumores que tienen receptores de progesterona, estrógenos, progesterona y HER2 negativo, y bueno, tenemos que hacer otros marcadores. Estos son los de peor pronóstico, porque actualmente ya hay unas terapias dirigidas para las células que tienen expresión de receptores hormonales, receptores de estrógeno, progesterona. También hay una terapia dirigida, terapia molecular dirigida a pacientes que tienen HER2 positivo, que están en esta clasificación de carcinomas moleculares, pero estos son los de mejor pronóstico. Pero entonces el médico tratante depende de nosotros para hacer estos marcadores de inmunohistoquímica, que serán los receptores, HER2 y el Ki-67, que aquí falta, que el Ki-67 es el que les comentaba, que es el índice de proliferación, que la mayoría de las veces está aumentado en este tipo de carcinomas, los carcinomas basales. Entonces, la verdad es que sí ha ayudado mucho pues la medicina molecular en estos tiempos, porque antes, como les decía antes, a las pacientes con carcinoma de mama, primero les hacían mastectomías completas, les quitaban toda la mama y la axila. Entonces, imagínense, pues realmente si era algo pues traumático para las pacientes, primero el perder la mama y aparte algo funcional en cuanto a los ganglios axilares porque presentaban linfedema. ¿Qué es linfedema? Es cuando hay edema por obstrucción de los vasos linfáticos, ¿no? Es cuando hay una obstrucción, exacto, de los vasos linfáticos y hay una pues inflamación o hinchazón, en este caso de todo el miembro superior. ¿Por qué? Porque no hay un drenaje linfático adecuado. Y esto pasaba antes con todas las pacientes. Y en nuestros tiempos, como les platiqué, si hay un tumor de mama, se hace la resección nada más del tumor, se asegura que se quite por completo, se estudia el ganglio centinela. El ganglio centinela, recuerden que era el primer ganglio que tenía metástasis o células neoplásicas. Si este ganglio tiene metástasis, se quita el resto de los ganglios para asegurarse que se estén eliminando todas las células. Si este ganglio es negativo, solamente se quita ese ganglio y a la paciente no se le pues deja la complicación del linfedema en ganglios que prácticamente están sanos, se le deja su mama, solamente se le extirpa el tumor y se le clasifica de forma molecular. Si la paciente tiene un carcinoma luminal A o luminal B, se le da tratamiento antiestrogénico o antiprogestacional, se les da tratamiento específico para eliminar a las células que están mutadas con estos receptores. O si tiene HER2 positivo, se le da tratamiento específico a diferencia de antes que se les quitaba la mama, la axila y se les daba quimioterapia a todo el cuerpo. Entonces, eran tratamientos muy agresivos, desde cirugía hasta quimioterapia. Entonces, se ha ido pues avanzando la medicina muchísimo porque son tratamientos menos invasivos, con menos complicaciones a largo plazo para las pacientes. Ok, ayunoterapia. Sí he leído varios artículos que habla del ayuno intermitente, ¿te refieres? Que de cierta manera el ayuno intermitente ayuda a que las células pues se regeneren. Ha habido como muchas controversias o se ha escuchado pues de médicos cercanos que dicen que sí es bueno, otros que es malo, porque un estado de ayuno pues ayuda, ayuda a que sí las células se regeneren, a que haya un metabolismo mayor, a que se muevan ya sea los lípidos, las grasas, la glucosa, pero también aumenta como que las reservas de lípidos en el organismo o entra en un estado donde el hígado tiene que trabajar de mayor forma, pero en pacientes, por ejemplo, que hay artículos que describen que un ayuno más de 12 horas, más de 14 horas,
Les voy a pasar al ratito. Bueno, voy a subir ahí a la carpeta de patología un artículo, pues bueno, me parece, que habla acerca del ayuno intermitente. Pero yo creo que sí es bueno, o sea, en general sí es bueno, pero no o sea, no es hacerlo diario, sino que sí es hacerlo de forma intermitente, como diría la palabra, sí nos ayuda a regenerar las células, o sea, sí es bueno. Incluso, hay varios, libros naturistas que también hablan de hacer un ayuno, por ejemplo, pues, de quitar carnes, de quitar todos estos alimentos que hacen que el organismo tenga que trabajar más para procesarlos. Exacto, yo también creo que bajar las proteínas, que es donde el cuerpo o sí, en general el organismo tiene que trabajar más por degradarlas, a diferencia de una dieta basada en frutas, verduras y agua. Entonces, sí creo que ayuda. Incluso ayuda en pacientes, que tienen neoplasias malignas. No se van a eliminar, o sea, un ayuno o una dieta balanceada no elimina el cáncer o las neoplasias malignas, eso sí me queda claro, pero sí les ayuda a su sistema inmune, sí les ayuda a recuperarse. Entonces, ¿por qué hay tanta controversia del ayuno intermitente, si es bueno, si es malo? O sea, porque muchos doctores, lo que le hemos preguntado así es de que no, pues es malísimo, que no sé qué. Pero yo he leído, por ejemplo, en literaturas y así, y tiene muchísimos, muchísimos beneficios, Yo también pero creo que sí, mucha yo también controversia. creo que sí es bueno, y creo que es como falta de, este, no quiero decir ignorancia, pero es como falta de abrirnos a nuevos conocimientos. O sea, nuevos conocimientos basados en evidencias, que es lo que yo creo que nos deberíamos de exponer. Miss, ¿y la ionoterapia aplica en todos los cánceres o nada más en ciertos tipos? No en todos. O sea, yo Ah, creo que si el organismo está bien en general, o sea, va a ayudar a restablecer las funciones normales del cuerpo. O sea, porque si una célula está mal, pues, de cierta manera, todas se ven o sea, todo es un conjunto. Entonces, si el organismo está, pues, bien alimentado, si ayudamos a quitar esas toxinas que también yo creo que una dieta basada en muchas proteínas o en alimentos, que requieran de más trabajo del cuerpo para procesarlos, a diferencia de una verdura, de vegetales. Por ejemplo, si un día les puedo decir que en mi experiencia, o sea, yo sí he estado como, o sea, sí he hecho ayunos incluso de pura agua, de un día completo, de frutas y verduras nada más en todo el día, y sí me ha ayudado muchísimo, porque ayuda a que el cuerpo elimine todas esas toxinas de alimentos procesados, comida rápida, proteínas. Sí es como una detoxificación. Y sí, creo que sí es bueno. Les voy a pasar este artículo, que creo que es muy de los más, reconocidos, y es, o sea, son evidencias o son artículos de médicos que han hecho estudios en base a eso. Les voy a poner un ejemplo. A diferencia de que una persona dijo: "Oye, no, pues tómate un té de esto, tómate esto y te va a hacer bien". Okey, pero, pues, necesitamos algo más, no experimentado, pero algo, en mi parecer, científicamente, que esté probado como para saber que eso nos va a ayudar. Por poner un ejemplo, se me vino a la mente, lo de Herbalife. Creo que todos han escuchado que son suplementos, alimenticios que ayudan a bajar de peso, pero no saben la cantidad, de problemas que le causa al organismo, al hígado y al riñón el consumir esos productos. O sea, es malísimo, son malísimos. Entonces, son alimentos que por propaganda publicitaria, que realmente científicamente o a nivel de, pues, de medicina, no se ha comprobado que hagan un beneficio más que dañar al organismo. El piñalín. Doctora, ¿no son los que hace unos años habían dicho que trae plomo o algo así? No sé exactamente las sustancias, pero, o sea, yo te puedo platicar que cuando estaba rotando por nefropatología, la patología del riñón,
allí en el Hospital General. Una doctora, pues para mí que es la experta en riñón, no saben la cantidad de biopsias que nos llegaban de pacientes que estaban sanos, y me refiero sanos a que comían bien, que hacían ejercicio, que no tenían ninguna enfermedad o ningún antecedente para sospechar que tenían algo malo en el riñón. Y cuando les preguntamos qué comes, qué tomas, no, pues como esto, desayuno esto, todo parecía estar dentro de los parámetros normales. Y les preguntamos, oye, ¿tomas algún suplemento? Ah, Herbalife. Todos los pacientes que tenían daño en el riñón y daño grave, me refiero, o sea, pacientes que ya incluso necesitaban de un trasplante, era porque habían tomado estos productos más de 1 o más de 2 años. O sea, al final son sustancias que por bajar de peso, por obtener algún beneficio, estaban dañando de forma irreversible al hígado y al riñón. Doctora, Pacientes que tomaban ¿los productos de Herbalife son los que causan eso? sí, todos, o sea, todos, y te puedo decir todos, o sea, bueno, no sé qué tantos productos haya, pero todos los pacientes, incluso yo no me he peleado, pero sí he tenido esta plática con familiares o doctores o muchas personas que creen que no creen que sea algo malo. Me dicen: "No, es que a bajas dosis o a baja concentración no hace nada". Pues sí, claro, o sea, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, pues a bajas dosis o a baja cantidad, o sea, en un mes, en 2 meses no te va a pasar nada, pero es un daño crónico que le estás haciendo a las células. O sea, sí, les puedo decir que todos los pacientes que, consumían estos productos a largo plazo, sí había un daño pues muy aparatoso en hígado y en riñón. Y no solamente los productos de Herbalife, me acuerdo que llegaban pacientes que consumían, ay, ¿cómo se llamaba? Un té de hongo michoacano, o sea, todos estos productos para bajar de peso que no estaban científicamente probados que no hicieran daño, eran los que hacían daño. Entonces les digo, cuando hay algo científicamente probado como el ayuno intermitente, sí lo podemos tomar como algo bueno porque ya se han hecho pruebas pues en pacientes, se han hecho análisis profundos, entonces sí se han estudiado que realmente cause más beneficio que perjuicio. Entonces, cuando hay algo científicamente probado, creo que es lo que debemos de tomar y no nada más pues lo que escuchamos y lo que vemos de otras personas, pero que realmente no hemos visto las complicaciones más que un beneficio rápido que es, por ejemplo, bajar de peso. Todas las pastillas, todos esos medicamentos, yo creo que sí, y se los digo a ustedes porque ustedes van a platicar o sea, ustedes van a ser realmente los que orienten a los pacientes, o sea, van a llegar pacientes y les van a preguntar, oye, estoy tomando esto, lo sigo tomando, no lo sigo tomando, ¿cómo esto? Entonces, ustedes van a orientar a muchos pacientes, no solamente para, oye, llegó por una gripa, ¿qué me das de tratamiento? O sea, yo les aconsejaría que su tratamiento no solo fuera recetar, sino orientar a los pacientes a que tengan, pues, un mejor estilo de vida, y esto va desde de su forma de dormir, de su forma de comer, sino que realmente seamos un apoyo a los pacientes en una vida integral sana. Bueno, creo que ya me desvié muchísimo del tema. Pero sí les voy a pasar ese artículo a la carpeta de patología. Si se me olvida, y me mandan un mensajito, pero sí se los paso. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar el carcinoma? Aparte de la clínica, que realmente así llegan los pacientes, o sea, son pacientes de edad avanzada con síntomas generales. Cuando nosotros vemos ya síntomas o signos específicos de algún órgano, por ejemplo, mama, pacientes que ya tienen pues nódulos palpables, o pacientes que tienen carcinoma de próstata, que ya tienen alteraciones al miccionar, eso ya nos habla de que pues la neoplasia está muy avanzada. Es por eso que nosotros podemos incluso detectar carcinomas o neoplasias desde etapas desde etapas iniciales, cuando no hay todavía signos y síntomas. Y esto es haciendo unos exámenes generales. Hay incluso marcadores serológicos que se elevan cuando hay carcinomas. Ahorita les voy a mencionar algunos. Pero cuando ya hay una neoplasia maligna,
que podemos nosotros biopsiar por tejido, por citología, pues ya nosotros le hacemos todos estos estudios. Esto ya se los había enseñado en casos que he tenido. Es una técnica de inmunistoquímica. En este caso fue de una neoplasia maligna poco diferenciada. Cuando hay neoplasias malignas poco diferenciadas, nosotros utilizamos 3 marcadores principales para identificar células epiteliales, mesenquimales y linfoides. Para detectar las células epiteliales utilizamos el marcador para citoqueratinas. Para detectar neoplasias mesenquimales utilizamos el marcador de vimentina. Y para detectar neoplasias linfoides utilizamos el CD45. El CD45, bueno, los CDs, todos los marcadores que empiezan con CD, son específicos o son propios de células linfoides. Entonces, cuando nosotros tenemos una neoplasia maligna poco diferenciada, utilizamos estos 3 marcadores y si es positivo, en este caso fue positivo para citoqueratinas, identificamos que es un carcinoma. Ahora, si queremos saber qué tipo de carcinoma es, ya utilizamos citoqueratinas específicas, como ya les había mostrado, para órganos, para próstata, para mama, para pulmón, para colon, etc. Esto es lo que les platicaba de que actualmente los principales carcinomas que padece la gente, por ejemplo, de pulmón, de mama, de próstata, de colon y cerebrales, podemos realizar varios estudios moleculares. Por ejemplo, en pulmón tenemos el gen KIT o EGFR, que son mutados en los adenocarcinomas. Si este gen está mutado, hay un tratamiento específico para esas células mutadas. HER2 es la proteína que nosotros hacemos en carcinomas de mama. Si está mutada, se le da el tratamiento con trastuzumab, que ese medicamento es una quimioterapia específica para células malignas con HER2 mutado. EGFR en próstata, EGFR también se utiliza en pulmón, la mutación del gen BRAF en colon y PIK3K en neoplasias cerebrales, que aquí podemos tener principalmente los astrocitomas, los meningiomas. Son varias neoplasias cerebrales que pueden estar mutadas con este gen y se les da un tratamiento específico. Entonces, a la fecha, en pacientes que tienen esta mutación y que son tumores que ya son irresecables, o un sinónimo sería, son tumores que si quirúrgicamente los quitamos, pues no ayudaré de mucho porque ya tienen metástasis. Entonces, atacamos las células mutadas y como recordando que de una célula mutada se origina todo, si nosotros atacamos esas células ya no se van a seguir proliferando, que es lo que queremos evitar, que sigan multiplicándose de forma excesiva. Ok, aquí es un ejemplo de, por ejemplo, el melanoma que dijimos que es la neoplasia maligna de los melanocitos, que se presenta principalmente en las células de la piel o en los melanocitos de la piel, pero ya vimos que tenemos melanocitos en otros sitios que también pueden transformarse a células malignas. Un carcinoma de tiroides, un carcinoma papilar de tiroides, un adenocarcinoma de colon o una histiocytosis de células de Langerhans. Estas 4, y la tricoleucemia, comparten que pueden estar asociados a la mutación de BRAF. Si nosotros hacemos esta mutación en un carcinoma papilar de tiroides y vemos que es positivo, tiene la mutación, se le da un tratamiento inhibidor de BRAF. Y esto ayuda a que se siga proliferando la neoplasia. Y estos son los marcadores que les decía. Hay tumores que tienen marcadores serológicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros que un clínico, un patólogo clínico, los patólogos clínicos son los que estudian los componentes de la sangre, son los que están en todos los laboratorios clínicos para hacer las biometrías hemáticas, las químicas sanguíneas.
todos esos están pues dirigidos por un patólogo clínico. Entonces, nosotros al estudiar las células, bueno, más bien los componentes que están en la sangre, podemos detectar ciertos marcadores tumorales. Por ejemplo, el CA-125. Este es un marcador específico que se eleva en pacientes con cáncer de ovario, CA-19-9, cáncer de colon o cáncer de páncreas, mutaciones también de P53, de RAS, de APC, se elevan en diversos órganos, la calcitonina, catecolaminas, alfa-betoproteína. Todos estos marcadores nosotros los podemos detectar en la sangre, cualquiera de ustedes se los puede hacer. No quiere decir que si están elevados ya tengan carcinoma, pero es algo de rutina que yo creo que se debería de hacer en un paciente arriba de 50 años, acompañado de, por ejemplo, una radiografía de tórax, una tomografía, si es mujer, una mamografía. Son estudios de rutina que se pueden hacer anuales, cualquier persona, para tratar de identificar si hay alguna alteración y, no prevenir, identificar más bien neoplasias malignas en etapas iniciales y poderlas tratar pues de forma anticipada antes de que den metástasis o se extiendan a todo el organismo. ¿Dudas de neoplasias? No, doctora. Muy bien. Vamos a continuar con linfomas. Ok. A ver, vamos a ver si han puesto atención a algo que les dije. Valentina. Los hongos michoacanos. ¿Me llamó a mí? Sí. ¿Recuerdas? Ya dijimos que tenemos neoplasias malignas de las células de la sangre, Sí. que son 2, leucemias y linfomas. Sí. ¿Recuerdas cuál es la diferencia? Y otro normal. ¿Mandé? Uno para tejido linfoide y otro normal para la linfa y eso, y el otro es la sangre normal. No, leucemia y linfomas, los dos hablan de que hay una neoplasia maligna de células de la sangre, las Ajá. dos. Sí, Pero una es de linfa y eso. hay otra. ¿Sí me escuchamos? Sí. Ah, perfecto. Ajá, cuéntame. Dijiste que una se refiere a la linfa. Ajá, dije que uno es más que nada de tejido linfático, donde van a ver que leucocitos y así, y el otro es más nada que sangre, ¿no? Donde están pues, la hemoglobina y lo demás, ¿no? No, las dos se refieren a células de la sangre. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre leucemia y linfoma? El linfoma es un tumor sólido, ¿no? Uh-huh. ¿Y la leucemia? La leucemia puede transportarse en toda la sangre. En toda la sangre, exacto. En la célula, ajá. Las dos se refieren a que hay una alteración o hay células malignas de la sangre, las dos. Pero linfomas es cuando esas células sanguíneas o esas células neoplásicas de la sangre forman un tumor. O forman un tumor o crecen en un órgano sólido. ¿Cuáles son los órganos sólidos? Hematopoyéticos o de la sangre. Vaso. ¿Corazón? No, corazón, no. Vaso sí. Hígado. Hígado tampoco. Son órganos que producen o que están en relación a la maduración de células linfoides. Vasos. El timo, el vaso. El ganglio, los ganglios. Ganglios linfáticos, ajá. Vaso, timo, ganglios linfáticos y yo creo que el más importante que produce las células sanguíneas. Médula. La médula ósea. Exacto. Entonces, médula ósea, vaso, timo y ganglios linfáticos son los órganos que están en relación
ya sea que producen o que ayudan a madurar todas las células sanguíneas. Entonces, esos órganos son los que se van a ver afectados en las neoplasias malignas linfoides, en ganglio linfático, en timo, pues hablando de niños, ganglio linfático, bueno, puede haber neoplasias malignas de células del timo en adultos, pero son pacientes que no tuvieron regresión o que no tuvieron atrofia del timo por completo, sino que prevalecieron algunas células y esas células mutaron y formaron una neoplasia maligna. Entonces sí puede haber tumores de timo en pacientes adultos, pero no es lo común. Entonces, en ganglio linfático, en timo y en vaso, esas células malignas es donde van a dar más frecuentemente linfomas, que son los tumores sólidos. Ahora, podemos encontrar linfomas en retroperitoneo, no en cualquier sitio, pero principalmente se asocia a regiones cercanas a estos órganos hematopoyéticos. En médula ósea, cuando hay una proliferación de células malignas, pero que no forman un tumor sólido, a eso le llamamos leucemia. Leucemia es de que aumente el número de células neoplásicas linfoides, pero que no forma un tumor sólido. ¿Ok? ¿Sí se entendió la diferencia entre uno y otro? Sí, doctora. Sí, exacto. Sí es productor, como te dijiste, en etapa fetal. Pero, bueno, sí antes se consideraba parte del órgano retículo endotelial, así se le llamaba antes a todos estos órganos asociados al sistema hematopoyético o a las células de la sangre, pero en sí el hígado no se considera como un órgano hematolinfoide, porque los hepatocitos no son exclusivos pues de madurar o de producir células sanguíneas, sino que como comparten otras funciones, o comparten otras funciones con otros órganos y no son exclusivos de las células neoplásicas o de las células hematolinfoides, por eso no se les considera que sean propios de este sistema retículo endotelial. Pero sí puede haber ahí linfomas y les comento incluso, creo que en cualquier órgano sí puede haber linfomas, por ejemplo en colon, ya vamos a ver, en estómago, porque sí hay los órganos, por ejemplo, hay folículos linfoides, y si hay folículos linfoides, esos folículos pueden mutar y dar origen a linfomas, pero lo común es de que sean órganos propios o exclusivos de maduración o de producción de células linfoides. Doctora, entonces se podría decir que, por ejemplo, la leucemia no es como que esté en un lugar específico del cuerpo, pues está en toda la sangre. Y un linfoma sí está en un lugar específico, por decir, en un ganglio que está inflamado. Exacto. Las leucemias sí te puedo decir que es aumento de las células neoplásicas linfoides en la médula ósea. O sea, una leucemia no puede existir si la médula ósea no está hipercelular. Pero en la médula ósea no se forma un tumor sólido, sino que nada más hay aumento de las células hematopoyéticas. Entonces, la médula ósea es el órgano pues principal afectado. De hecho, sí te puedo decir que es el único afectado en las leucemias. Y obviamente pues la sangre periférica. Pero la médula ósea, como no forma un tumor sólido, sino que nada más hay incremento de las células malignas, la vamos a ver hipercelular. Y los linfomas, como lo acabas de decir, son tumores sólidos que podemos ver en todo el organismo, principalmente en órganos hematopoyéticos o que estén relacionados con la maduración o producción de las células sanguíneas. Ok, entonces vamos a entrar de lleno. Las neoplasias linfoides, la OMS o la Organización Mundial de la Salud las clasifica por dos categorías principalmente. Una es qué tipo de células linfoides son las que están proliferando.
pueden ser precursores de células B periféricas o maduras. Cuando están recuerden que la médula ósea produce las células sanguíneas. Mientras están en la médula ósea, son células inmaduras o pueden madurar algunas, pero inmediatamente cuando salen pues al torrente sanguíneo o a la sangre periférica, ya son células maduras. O pueden madurar o pueden terminar de madurar en el timo o en el vaso o en los ganglios linfáticos, pero al momento de que la médula ósea pues las expulsa, por así decirlo, a la sangre periférica, ya pueden hacer su función de una célula madura. Entonces, al momento de decir células B periféricas, nos referimos también a células B maduras. También neoplasia de precursores de células T, neoplasia de células T periféricas y natural killer, y el linfoma de Hodgkin, que el linfoma de Hodgkin se clasifica aparte porque tiene un tratamiento diferente de estas células, aunque son células de estirpe B o de linfocitos tipo B, pero se clasifica aparte por su tratamiento y por su buen pronóstico. Recordando entonces que tenemos la célula madre hematopoyética. Luego tenemos pues un progenitor o una célula multipotente a partir de esta. Y de aquí va a haber dos, el precursor o la célula de estirpe linfoide y de estirpe mieloide. Aquí me voy a acercar. Y aquí tenemos el prolinfocito natural killer, prolinfocito B, prolinfocito T. Luego tenemos el prelinfocito natural killer, prelinfocito B, prelinfocito T, y de aquí, pues estos maduran a formar el linfocito natural killer, linfocito B, linfocito T. Después tenemos la vía de las células mieloides. Tenemos la célula, se llama unidad formadora de colonias mixta, y luego la de tipo B, y que estas van a dar origen al mieloblasto, monoblasto y eosinófilo o blasto. Cada que yo diga blasto, se refiere a una célula inmadura. O blasto quiere decir algo inmaduro. Hay leucemias blásticas, que vamos a ver que son leucemias inmaduras, pueden ser B o T. Entonces tenemos el mieloblasto, monoblasto y el blasto de los eosinófilos. Tenemos el basofiloblasto, megacardioblasto y eritroblasto, que todas estas van a dar origen al neutrófilo, monocito, eosinófilo, basófilo, a las plaquetas y a los eritrocitos. Entonces, todo esto se produce en la médula ósea. Dependiendo cuál sea la célula afectada, pues va a ser el nombre que se le va a dar a esa leucemia o a ese linfoma. Entonces, vamos a ver que tenemos las neoplasias de linfocitos B y las neoplasias de linfocitos T. A partir de la célula pluripotencial, y sus desencadenantes, tenemos las leucemias, por eso pone ahí leucemias o linfomas, linfoblásticos de precursores B. Podemos tener ambas cosas en un paciente. Por ejemplo, un paciente puede tener una leucemia y también puede estar produciendo un tumor maligno, un tumor sólido maligno que se le llama linfoma. Entonces tiene una leucemia, linfoma, o sea, sí pueden coexistir ambas. De precursores B, linfomas de linfocitos pequeños, leucemia. Sí. La que es más común en niños es la linfoblástica, ¿no? Ajá, leucemia linfoblástica aguda, sí. ¿Y eso por qué se da? ¿Por una malformación? No malformación, principalmente son por herencia, son niños que ya sea de origen directo, o sea, madres, padres o tíos, tienen alguna mutación o tuvieron leucemias o linfomas, y también por idiopáticos. O sea, hay muchos niños que ya tienen la mutación desde el nacimiento sin que haya una enfermedad hereditaria. Pero te puedo decir que son niños que tal vez estuvieron expuestos o que la madre estuvo expuesta a radiación en el embarazo. Sí, está bien. Augusto. Ok.
que tienen malformación, alteraciones en el embarazo, que de alguna manera hubo alguna mutación de sus células inmaduras, ya sea desde el embarazo o en infancia, pero la mayoría de esas leucemias son idiopáticas. O sea, son niños que no tienen algún antecedente y aún así, pues sus células empezaron a mutar por alguna alteración que ya tenían desde el nacimiento. Pero no hay una causa específica para decir, aparte de que hay una herencia o que hay una mutación por, se llaman por productos teratogénicos. Teratogénicos son todos los productos o todas las acciones que la madre hace. Por ejemplo, el tabaquismo es una sustancia teratogénica que quiere decir que puede alterar el embarazo o la formación de células en el feto o al nacimiento. Entonces, quitando de fuera que son pacientes que tienen una herencia o sus padres o abuelos o tíos tuvieron una mutación para leucemias, quitando que la madre consumió productos teratogénicos en el embarazo, son pacientes que de forma pues idiopática o desconocida tienen la mutación, que esto es en la mayoría, que no se conoce una causa específica. Entonces, tenemos las leucemias linfocítica crónica, mieloma múltiple. Todas estas son a partir de células precursoras de la médula ósea. Y también en el ganglio linfático, recordemos que tenemos la corteza, la región paracortical, todos estos son folículos linfoides y tenemos los sinusoides. Entonces, dependiendo la región, por ejemplo, en la región paracortical es donde se originan los linfomas de células del manto. En los centros germinales, que es esto que está de color amarillo, a partir de ahí se originan el linfoma folicular, linfoma de Burkitt, linfoma difuso de linfocitos B grandes y linfoma de Hodgkin. También en la paracorteza se pueden presentar los linfomas difusos de células B, linfoma de la zona marginal, linfoma de linfocitos pequeños o la leucemia linfocítica crónica. Aunque se puede originar aquí una leucemia linfocítica crónica, al final de cuentas estas células mutadas van a causar alteración en la médula ósea para que se le llame linfoma. Y de linfocitos T, ¿sí? Yo me quedé con una duda. Entonces, por ejemplo, primero tiene que desarrollarse, no sé, un linfoma, una leucemia, perdón, linfoblástica de precursoras B para que se pueda convertir en un linfoma de las células del manto, ¿o cómo? No, o sea, no es necesario que haya una leucemia para que haya un linfoma. Puede que las células de un ganglio linfático, que los ganglios linfáticos les puedo decir que son los principales órganos sólidos hematopoyéticos donde se desarrollan los linfomas. A diferencia del vaso o del timo, bueno, la médula ósea más en niños, pero en pacientes adultos, bueno, a partir de los 15, 20 años, el ganglio linfático son los principales órganos para que se desarrollen los linfomas y puede haber formación de un linfoma independientemente de que haya leucemia o no. O sea, en las células del ganglio linfático, dependiendo la región, ya sea centrogerminal, la región o la paracorteza, la corteza o la región marginal, en cualquier región se puede empezar o la célula puede mutar, ya vimos por diferentes causas, puede verse por mutaciones de las células o por un factor externo, por ¿cómo se llama? Radiación o carcinógenos, que no es un carcinoma, pero son sustancias o son exposiciones a que se muten las células linfoides, pero pueden ser totalmente independientes de una leucemia. O sea, no es requisito que el paciente tenga una leucemia para que desarrolle un linfoma. Puede haber solamente linfomas sin necesidad de leucemia o sin presencia de leucemia. ¿Sí vamos bien? Sí, gracias. Okay.
Entonces, dependiendo la célula de origen, se le va a llamar hacia linfoma. A nivel clínico, así como los carcinomas, ¿cómo se sospechan estas neoplasias? Los linfomas o las leucemias se relacionan mucho, se les llama con síntomas B. Los síntomas B son fiebre, pérdida de peso, pérdida del apetito, caquexia no tanto porque eso ya habla de estadios avanzados, pero principalmente fiebre, pérdida de peso, pérdida del apetito, astenia, adinamia. Estos síntomas B o síntomas generales que tiene una persona hacen sospechar mucho de linfomas. Aparte, los linfomas se pueden diagnosticar desde un examen, bueno, principalmente las leucemias, sí, los linfomas también. Se pueden diagnosticar desde una simple biometría hemática. Estos son los rangos normales, varían obviamente por la referencia de laboratorio, pero una persona adulta sana debe de tener entre 4.000 a 10.000 leucocitos. Los granulocitos de 40 a 70%, neutrófilos de 1.400 a 6.500, los linfocitos de 1.200 a 3.400, así también los monocitos, eosinófilos, basófilos, los eritrocitos de 4.300 a 5.000 y las plaquetas de 150.000 a 450.000. Estos son los rangos que todos, bueno, una persona sana debería de manejar. ¿Qué es lo que pasa en una persona que tiene leucemia o alteración de las células linfoides? Como ya vimos, en la mayoría, si no es que en todas las células o neoplasias malignas, hay una multiplicación exagerada de las células. Y es lo mismo aquí también. Entonces, uno de los principales signos de las leucemias es una leucocitosis, incremento de los leucocitos. Y no me estoy refiriendo a 11.000, sino son pacientes que tienen 50.000 o incluso 100.000 leucocitos por campo. Entonces, dependiendo, pueden ser leucocitos en general o dependiendo la célula que esté afectada, desde una biometría hemática nosotros podemos ver el incremento de esta célula. Plaquetas cuando hay una leucemia o una enfermedad de los megacariocitos, va a haber trombocitosis o disminución de las plaquetas. ¿Cómo se le llama cuando hay disminución de las plaquetas? ¿Trombocitopenia? Ajá, trombocitopenia o plaquetopenia también se le puede llamar. Pero sí, cuando hay bajas o aumentadas, eso tiene que ver a que no se están produciendo porque las células están dañadas o se están produciendo de más porque las células están mutadas. Ahora, todos los linfomas, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, todos los linfomas y leucemias, todos sin excepción, se les tiene que hacer estudio de inmunistoquímica, porque morfológicamente las células neoplásicas linfoides se parecen mucho entre ellas. Se parecen mucho entre ellas por histopatología. Entonces, nosotros tenemos que hacer anticuerpos para ver cuál es el origen de esa célula. Y tenemos, esta lista yo creo que está corta, pero hay muchos anticuerpos, incluso ya podemos detectar precursores de células B, precursores de células T, células B maduras, células T maduras, monocitos, neutrófilos. Entonces, para cada célula tenemos un marcador. Hay marcadores que, o sea, no son exclusivos de esas células, sino que comparten la positividad en otras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos varios marcadores para ver cuáles son los que predominan. Entonces, por poner ejemplos, los marcadores asociados a linfocitos T son los CD1, CD3, CD4, CD5, CD8. Y aquí tenemos dónde se ven positivos. CD1 en los timocitos o en las células del timo, células de Langerhans, así los CD3, CD4, cada uno de ellos. Los marcadores de los linfocitos B son estos CD10, CD19,
CD20, CD21, CD23 y CD79A. Si queremos ser más específicos, tenemos marcadores para los prelinfocitos o linfocitos B del centro germinal. Es el CD10. Cuando son linfocitos B maduros, CD19, excepto células plasmáticas. O sea, a la fecha ya tenemos marcadores prácticamente para cualquier célula. Los marcadores que están asociados a monocitos o macrófagos, CD11C, CD13, CD14, CD15, CD33, CD64. Los que están asociados a linfocitos citolíticos naturales, CD16, CD56. Los que están asociados a células germinativas o células hematopoyéticas, pues este marcador, ¿dónde lo vamos a usar? En la médula ósea. El CD34, marcadores de activación, CD30. El CD30 es un marcador específico junto con el CD15 de las células de Rett-Steinberg. ¿Alguien recuerda en qué tipo de linfoma o neoplasia se presentan estas células? Creo que se los dije una o dos veces. Las células de Rett-Steinberg, que incluso alguien me dijo que se veían muy bonitas y que cómo se llamaba y les puse ahí. Estas células son específicas de un tipo de linfoma. Les voy a dar otra pista. Ya les acabo de decir, este linfoma es un linfoma que se clasifica aparte y que tiene buen pronóstico. Y ya lo dijeron. Hodgkin, exacto. El linfoma de Hodgkin es característico por tener estas células de Rett-Steinberg que son positivas para CD15 y CD30. El CD45 es el marcador que les platicaba que se hace en neoplasias poco diferenciadas, donde no tenemos la certeza de si sea una neoplasia epitelial, mesenquimal o linfoide. Entonces, el CD45 está presente en todos los leucocitos. También se llama antígeno leucocitario o leucocito común. Y lo hacemos en neoplasias malignas poco diferenciadas, primero para saber si es linfoide. Si este marcador es positivo, pues ahora sí nosotros vemos cómo son las células. Si observamos células de Rett-Steinberg, estas sí se pueden observar desde el HY o desde la biopsia histopatológica. Si son positivas, nosotros inmediatamente diagnosticamos este tipo de carcinoma. Pero si nosotros vemos células monótonas o células poco diferenciadas, pero sabemos que es positivo a CD45, pues podemos empezar haciendo un marcador para ver si son linfocitos T o B. Entonces hacemos un CD3, un CD20, que son los más específicos. CD3. Y le puedo hacer un CD23. Entonces, si es CD10, es una neoplasia, neoplasia inmadura de células B. Entonces, se fijan cómo para los linfomas van a ver que mínimo les tenemos que hacer 5 marcadores de inmunistoquímica. Primero para ver si es B, si es T, si es uno u otro, si es maduro o inmaduro, y siempre en los linfocitos le hacemos el marcador de Ki67 o Ki67, que nos ayuda a ver el índice de proliferación, porque en todas se reporta y en todos se asocia a si es de un linfoma de bajo o de alto grado. En términos generales, los trastornos de los leucocitos, que esto se refiere a, que puede haber trastornos proliferativos. Un trastorno proliferativo se refiere a que hay expansión o que hay incremento de los leucocitos. Pueden ser reactivas o neoplásicas. Díganme en qué situaciones puedo tener
incremento de los leucocitos que no sea algo neoplásico maligno. ¿Alergia? Sí, Infección. muy bien. Esas dos, yo creo que son los ejemplos más comunes. Cuando hay incremento, como ya dijimos, los leucocitos nos ayudan a detener las infecciones o las alergias o algún mecanismo externo de agresión, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, pero no, esa ya sería neoplásica, perdón. Reactivas serían, exacto, alergias o infecciones. Ahí podemos tener una leucocitosis, pero la mayoría de las veces estas leucocitosis no sobrepasan, les puedo decir, los 20,000 leucocitos. Ya vimos que tenemos que tener de 5 a 10,000 leucocitos normales. En una apendicitis, por ejemplo, puede haber leucocitosis de hasta 20,000. Entre más se incrementen los linfocitos, si es algo infeccioso, pues nos habla de que hay una mayor infección. O que en este caso ya hay una apendicitis rota y ya hay una peritonitis, o sea, ya hay más células inflamatorias porque ya hay más infección. Pero nunca sobrepasan los 20,000 o 25,000. Cuando ya tenemos una leucocitosis exagerada o reactiva, demasiadas células, les puedo decir que llegan hasta 100,000 y la mayoría de las veces son asociadas a algo neoplásico maligno. Leucopenias, como dice su palabra, es cuando hay deficiencia de leucocitos. Esto se acompaña de inmunodeficiencias congénitas o cuando tenemos desde el nacimiento alteraciones en la producción de los leucocitos, infecciones por VIH. En los pacientes que tienen SIDA o infección por VIH, el virus ataca los linfocitos T. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a disminuir, primero va a tratar de infectar todos los linfocitos T y va a disminuir su producción. Entonces, la mayoría de los pacientes que tienen SIDA o infección por VIH, que no se tratan adecuadamente, van a tener, les puedo decir que hay unos que llegan a tener hasta 1,000 leucocitos. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que tiene menos de 4,000 o 5,000 leucocitos? Cualquier infección puede llevarlo a la muerte. O sea, una gripe, una diarrea, porque nosotros pues estamos sanos, tenemos nuestras defensas para atacar infecciones pues superficiales o infecciones no tan graves, una gripa, una diarrea por consumir un alimento contaminado en la calle. Incluso hay veces que tenemos la diarrea 2, 3 días y no necesitamos antibiótico y son enfermedades pasajeras, pero en un paciente que tiene leucopenias o deficiencia de sus leucocitos, una simple infección asociada a un virus o a una bacteria, pues no tan agresiva, puede llevarlo a la muerte porque ni siquiera tiene los leucocitos necesarios para combatirlas. En pacientes que consumen glucocorticoides, ¿qué es lo que hacen los esteroides o los glucocorticoides? Disminuyen la inflamación. Entonces, si estos tratamientos o estos medicamentos disminuyen la inflamación, a tal grado que las células inflamatorias pues se dejan de producir. Se dejan de producir a largo plazo, esto le estoy hablando de años, pacientes que han consumido esteroides a largo plazo se dejan de consumir o los leucocitos pierden su efectividad o su capacidad de reaccionar asociados a inflamación. Entonces, puede llegar a producirse leucopenias y esto a la vez, pues, puede infectar o cualquier infección, igual que un paciente con VIH, puede conducirlo a la muerte. Leucocitosis se le llama cuando hay un incremento del número de leucocitos en sangre, que puede ser, ya vimos, por infecciones o inflamaciones crónicas. Inflamaciones crónicas, pensando en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, depende del factor de crecimiento. Síndromes paraneoplásicos, principalmente en el linfoma de Hodgkin y dependiente del factor de crecimiento. Síndromes mieloproliferativos en leucemias mieloides crónicas, independientemente del factor de crecimiento de esta también. Aumento de la liberación de las reservas medulares. Cuando hay una endotoxemia,
una endotoxemia es lo mismo que una infección en la sangre o una sepsis. Entonces, cuando hay una infección generalizada en la sangre, el cuerpo pues de alguna manera va a sacar toda la reserva o va a tratar de producir de una forma acelerada los leucocitos para atacar esa infección. Entonces puede haber una leucocitosis. Infección ya dijimos, hipoxia también, porque el organismo, aparte de los leucocitos, o sea, produce eritrocitos, pero en la producción de la vía de los eritrocitos, pues también, como vimos, se producen células mieloides porque comparten la misma célula progenitora. Cuando hay descenso de la migración de los leucocitos, se ha asociado al ejercicio, se ha asociado a las catecolaminas y en pacientes que consumen glucocorticoides, porque disminuye los glucocorticoides, su mecanismo de acción es disminuir la inflamación. Entonces disminuye el que las células linfoides salgan de los vasos y llegan a los tejidos. Como ya comentaron, una leucocitosis neutrófila o asociada a neutrófilos se da en pacientes con infecciones bacterianas agudas, principalmente por microorganismos piógenos, inflamación estéril causada, por ejemplo, por necrosis tisular en pacientes con infarto de miocardio o quemaduras, cuando hay incremento de eosinófilos por trastornos alérgicos, infecciones por parásitos, reacciones adversas a medicamentos o algunos procesos malignos, linfomas, enfermedades autoinmunes, algunas vasculitis o enfermedades con aterotrombóticas. Cuando hay incremento de basófilos, esto es rara, pero se asocia a una enfermedad mieloproliferativa. Cuando hay incremento de monocitos, también nos habla de infecciones crónicas, como tuberculosis, endocarditis bacteriana, enfermedades autoinmunes, como el lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, y cuando hay incremento de los linfocitos, esto se asocia también a monocitosis, en tuberculosis, en brucelosis, pero principalmente en infecciones por virus. Entonces, a ver, vamos a ver. Neutrófilos. Bueno, voy a disminuir esto. Aranza. Siempre agarro el primero o el último, así de la lista. Aranza, ¿estás por ahí? Brandon. Ya vimos ahorita rapidísimo en qué alteraciones se incrementan los diversos leucocitos. Dime en qué padecimientos se incrementan los neutrófilos. Lo más común que ya vimos ahorita. Padecimientos benignos o malignos. Los neutrófilos. Cuando tenemos muchos neutrófilos o una neutrofilia se le llama.